Muy buenas tardes, bienvenido a este curso Poniendo Voces, Sanando Heridas a través de una reunión restaurativa. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Jan Schmitz, soy belga de nacionalidad, pero también tengo la nacionalidad peruana. Ya son varios años viviendo en Perú. Mi profesión, son de ciencia política, politólogo, y una maestría en justicia y práctica restaurativa del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas en Estados Unidos. Bueno, la verdad que para mí es un placer, muy contento de poder compartir esta tarde ese curso. Me imagino que compartirán también con ustedes las diapositivas que he preparado y también voy a agregar algunos documentos más que me imagino que alguien de la comisión le hará llegar, ¿no? Bueno, la verdad que yo estoy involucrado en el ámbito penal a través del enfoque restaurativo desde 2003-2004, cuando iniciamos aquí en Perú un proyecto piloto de justicia juvenil restaurativa, piloto porque empezamos en dos distritos, uno en el Agustino aquí en Lima y el otro en Leonardo Ortiz en Lambayeque, ¿no? Chiclayo, y que, lo llevamos este proyecto piloto hasta 2010 y de ahí pasó a ser un programa nacional que se va ampliando cada año, manejado por el Ministerio Público, ¿no? Y en aquel tiempo, la verdad que durante esos años que lo llevamos como proyecto piloto, nos enfocamos principalmente en la persona, el joven ofensor o la joven ofensora y su familia. Tratamos también de involucrar a la víctima, pero la verdad que eran muy pocas víctimas que podíamos también trabajar y sobre todo pensar en un encuentro entre víctima y victimario y cada uno viniendo con sus apoyos respectivos, que podía ser familiares, amigos, colegas, etcétera, ¿no? Pero bueno, desde 2010 me dedico a capacitar y apoyar proyectos o programas en diferentes partes del mundo, principalmente Latinoamérica, pero también, en España, también a menudo, y otros países cuando se presentan la oportunidad. Cuando dejé el proyecto en el 2010, si bien éramos súper contentos todo el equipo, las instituciones involucradas en los resultados, ¿no? Del trabajo, también me quedaba una frustración muy grande que trabajar con la víctima era muy difícil y era definitivamente muy poco. Cuando finalmente la justicia restaurativa se enfoca principalmente en la víctima que tiene derechos y necesidades. Entonces, es finalmente trabajar con todos los actores de un conflicto, víctima, victimario y comunidad, ¿no? Pero tenía esa sensación y desde entonces, he trabajado para realmente que la víctima sea central dentro del enfoque restaurativo como debe ser, ¿no? Bueno, me imagino que habrá ya ustedes tenido algunas presentaciones de otros ponentes y que le habrá definitivamente tocado el tema de la justicia restaurativa, de dónde viene, sus principios, ¿no? Características, etcétera. Yo más bien me voy a enfocar a través de la reunión restaurativa, que es la herramienta restaurativa que invita a la víctima, al victimario
y sus apoyos a sentarse y a conversar sobre lo que pasó, conversar sobre lo que pensaron de lo que pasó, conversar sobre cómo se sintieron respecto a lo que pasó, entender quiénes han sido afectados por esa situación y cómo cada uno de ellos han sido afectados, ¿no? Y finalmente, bueno, hablar de qué se podía hacer para reparar los daños y, si fuera posible, también hasta qué podían hacer para restaurar las relaciones, ¿no? Entonces, hice esa presentación y la voy a mostrar. Muy brevemente, esa diferencia, ese diferente enfoque entre lo retributivo y lo restaurativo son perspectivas diferentes. Lo retributiva, lo que buscamos generalmente es que la persona ofensora, el culpable, reciba su justo merecido. Tú lo haces, la pagas. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Mientras que la justicia restaurativa lo que busca es responder a las necesidades de la persona afectada, digamos, la víctima, ¿no? ¿Y quién tiene que responder a esas necesidades? Bueno, lógicamente en el enfoque restaurativo es la persona que ha cometido la ofensa. Es decir, él se tiene que hacer responsable para reparar los daños, ¿no? Y es por ello que también usamos preguntas diferentes según que sea la justicia restaurativa o la justicia restaurativa. Retributiva finalmente es qué leyes han sido violadas, quién lo hizo y qué se merece. Miren la diferencia. Aquí lo que nos interesa, o la pregunta que nos hacemos en el enfoque restaurativo es quién ha sido afectado o afectada. Y muchas veces no es quién, sino quién es, porque hay víctima directa y víctima indirecta. ¿Cuáles son sus necesidades? Y esas necesidades, lo mejor es que sea la misma persona que exprese sus necesidades. Entonces, el trabajo de un profesor es ayudarle a que pueda identificar y expresar cuáles son sus necesidades. Y una vez que la tenemos, ¿quién tiene la obligación de atender estas necesidades? Ya dijimos la respuesta, que es la persona ofensora, ¿no? La que cometió el hecho. Bueno, la teoría pena es finalmente la pena es infligir un dolor, un castigo, una sanción, vengarse, es simplemente, ¿no? Y la pena tiene dos objetivos, ¿no? Lo primero es provocar una prevención especial dirigido al sujeto diciendo te vamos a sancionar, espero que eso te va a hacer reflexionar y que nunca más vas a volver a cometer ese tipo de acto, ¿no? Y hay una prevención general que justamente es advertir, señalar al resto, a la comunidad, cuidado, porque si se comportan de tal forma, le pasará tal cosa. Y por eso que muchas veces y sobre todo hoy más que nunca, hablamos de mucho retribucionismo o neoretribucionismo, de volver a aumentar las penas, a eliminar los beneficios penitenciarios, a bajar la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años, es decir, juzgar a un menor como si fuera un adulto. E incluso hay proyecto de ley para reponer la pena de muerte, lo que significa salir del pacto de San José, ¿no? Pero bueno, eso es ese pensamiento retribucionista, ¿no? Bueno, aquí lo explico en esa diapositiva que el pensamiento retribucionista, en todas sus versiones, el sentido de la pena se fundamenta sobre la culpabilidad del autor de un delito y que esa culpabilidad se va a compensar solamente con la posición de una pena que sufra la privación de la libertad en general, ¿no? John Braithwaite es un gran criminólogo australiano, bastante interesante, porque un criminólogo en general, la pregunta esencial que
tiene es por qué la gente comete crímenes. ¿Por qué la gente crimina? Mire la pregunta que este criminólogo ha hecho en vez de esto. No uso esa pregunta, sino pregunto por qué la mayoría de la gente se comporta correctamente la mayor parte del tiempo. Y si usted ve en su vida cotidiana, incluso si hoy en día hablamos de muchísima delincuencia, etc., vayan en lugares donde hay muchísima gente, no es cierto finalmente que la mayoría de la persona se comporta correctamente la mayor parte del tiempo. Entre en el metropolitano a las 6 de la tarde cuando hay muchísima gente, que uno tiene que entrar empujando, pero una vez que el bus se va, si miramos, a pesar de las condiciones difíciles en las cuales viajamos, pero a pesar de eso, la mayoría de la gente se comporta correctamente la mayor parte del tiempo. De vez en cuando verá a alguien que grita, que se enoja, etcétera, pero la gran mayoría no pasa nada. Entonces, él hizo esa pregunta. Es bastante interesante, en vez de decir, ¿por qué cometen crímenes? No, ¿por qué se comporta bien la mayoría de la gente? Y lo que es interesante, y cuando él analiza las razones, primero es por nuestros principios y valores, como resultado de nuestra educación, por complacer a las personas que amamos, porque queremos ser tratados de la misma manera que tratamos a los demás. Es el retribuir. Te comportas bien conmigo, me comportaré bien contigo, ¿no? Pero lo primero es eso, los valores, ¿no? Por eso que Braithwaite dice, ¿qué es mejor? ¿Castigar o educar? Finalmente, educar. Sí, la educación muestra que el comportamiento, la mayoría de la gente se comporta correctamente. Bueno, vale. Cuando al final si analizamos la privación de la libertad, ¿cuántas personas vuelve a ser privado de libertad? Vuelve a cometer los hechos, ¿no? Por miedo al castigo, pero en sus análisis, Braithwaite demuestra que finalmente, raramente las personas se comportan bien por miedo al castigo, sino más bien por principios y valores, por la educación que ha tenido, ¿no? Y hay otros simplemente porque el ser humano es bueno por naturaleza, por la presión social, entonces mejor me voy a comportar bien, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso lo comentaba. En cambio, nuestro sistema de justicia actual se basa exclusivamente sobre el castigo, con la esperanza de cambiar el comportamiento y disuadir a la comunidad de actuar fuera de la ley. Pero finalmente, lo que hace que la persona se comporta bien es por sus principios y valores, la educación que ha recibido. Esa tabla
los tres momentos, ¿no? Del conflicto, las dos primeras, las mulas que van a comer están atadas por una cuerda, una pita, pero la cuerda está demasiado corta y no llegan ninguno a su comida. Entonces fuerzan y no llegan. Entonces se dan vueltas, se sienten, conversan y encuentran la solución. Ahí es verdad que podríamos decir que hay equilibrio de poder, ya que el tamaño de los burros son iguales, entonces no hay uno más fuerte que el otro, pero es una representación. ¿Cuáles son los mecanismos alternativos de resolución de un conflicto? Primero, a mí me gusta eliminar esa palabra de alternativa, porque es como si fuera de segunda opción. ¿Y por qué no primera? ¿No? La negociación, el arbitraje es un mecanismo de resolución del conflicto, la conciliación, la mediación, los círculos restaurativos y la reunión restaurativa. A la derecha, mediación, círculo restaurativo y reunión restaurativa son las tres herramientas con enfoque restaurativo, ¿no? Y voy a explicar, por supuesto que en esa ponencia me voy a dedicar a la reunión restaurativa, ¿no? Cuando hablamos de una reunión restaurativa, Ted Wachtel, que es el expresidente del Instituto Internacional de Práctica Restaurativa, decía que es un proceso específico basado en un protocolo preciso, y lo pasaré a ustedes, que reúnen voluntariamente a quienes han causado un daño a través de un hecho, con todo lo que se han visto directa o indirectamente afectado por este mismo daño, ¿no? Entonces, es un proceso muy estructurado, dirigido por un facilitador, una persona que ha sido facilitado para preparar y para llevar a cabo ese tipo de encuentro. Y la víctima, el agresor, viene siempre acompañado de sus apoyos, padres, amigos y otras personas. Y también cuando hablamos de la comunidad puede ser también otras personas que no son familiares directamente de los otros o que se conocen, pero personas interesadas en participar en esa reunión que pueden aportar un valor agregado. Podría ser, por ejemplo, no sé, un serenazgo, podría ser un profesor, un líder en la comunidad, etc., ¿no? Ámbito de aplicación a la reunión restaurativa. Bueno, en cualquier país del mundo, el enfoque restaurativo empezó en el ámbito penal y en el ámbito penal juvenil, ¿no? Luego pasó al ámbito penal de adulto, aunque falta en muchos países todavía trabajar con ese enfoque, pero luego también en ese ámbito penal se puede hacer antes de ir a la corte, ¿no? Evitar incluso la corte. Aquí hablamos de la remisión, o en otro país principio de oportunidad, ¿no? Alternativa a la corte, o durante la corte, que también el código permite que el juez también pueda referir a un proceso restaurativo, o después de la corte. Yo, por ejemplo, he manejado algunos encuentros post sentencia, incluso con persona privada de libertad, ¿no? Entonces se puede también hacer el enfoque restaurativo en el ámbito educativo. Definitivamente también hay peleas, hay bullying, hay casos que se podría ver a través de un encuentro restaurativo. En el ámbito comunitario, aquí en Perú y en México he trabajado también eso en varias oportunidades.
en el ámbito laboral, ¿no? Los equipos, los conflictos son parte de la vida humana. Entonces, conflictos violentos podrían ser también manejados a través del enfoque restaurativo, ¿no? Pero vamos a decir que ese encuentro víctima, victimario y comunidad es apropiada solo y cuando el ofensor asume su responsabilidad. Es decir, reconozca que él ha cometido un error, que es el que la ha cometido, etc., ¿no? Y que la asume. Cuidado, no es que debo forzarle a que se acepta como el culpable. Es mucho mejor en lo restaurativo. Hablamos de una responsabilidad. Lo hice, entiendo que mi actuar ha causado daños y asumo la responsabilidad de hacer algo para arreglar las cosas. Y por eso que el trabajo de los educadores, trabajo social, psicólogo es muy importante en la preparación para tener ese diálogo restaurativo con los ofensores para, bueno, a que se abre, entienda y acepte su responsabilidad. Otra condición es que el incidente, el acto, haya afectado negativamente a alguien. Pues si no ha afectado a nadie, no hay nada que reparar, ¿no? Y que hay necesidad de reparar los daños, ¿no? Y yo le puedo dar un ejemplo. Uno a veces me pregunta, pero lo restaurativo funciona solamente para hechos de bagatela, pequeñas cosas, ¿no? No puede ir para cosas más mayores, ¿no? Asalto armado, homicidio, etc. Y le respondo, no, al contrario, funciona también para ese tipo de casos e incluso hay investigaciones que demuestran que funciona, que son más efectivos. Por supuesto que se producen muchas veces meses, muchas veces años después de los hechos, cuando un poco el tema emocional ha bajado, que hubo ya una sentencia y post sentencia se hace este tipo de reunión. ¿Y por qué funciona mejor? Dos razones. La primera, porque hay muchísimas emociones durante los encuentros, y la segunda, que hay mucho más que reparar. Me pueden decir, pero ¿cómo se puede reparar una persona que ha fallecido? Las reparaciones de sus familiares, víctimas, que puedan por lo menos al asistir a ese tipo de reunión expresar lo que siente, desfogar en un trato justo y respetuoso, cuidado, ¿no? Pero también hacer preguntas que siempre se ha hecho pero nunca ha tenido respuesta, le permite realmente superar la situación y dar vuelta a la página. Eso es la reparación, ¿no? Entonces, si hay respuesta positiva a esas tres preguntas, podemos ir adelante con la reunión. Uno se puede creer, pero a pesar de eso, ¿la haríamos sí o no? Bueno, depende. Lo primero, entorno político, jurídico desfavorable, todo depende de cada país que dice la ley, ¿no? Por ejemplo, España prohíbe totalmente de hacer un encuentro restaurativo por caso de violación, por caso de delitos sexuales, delito de género también, ¿no? En caso que el facilitador, cuando los casos son bastante fuertes, no tiene la experiencia, que no lo haga. Que no lo haga porque podríamos crear algo mayor. Pero que no lo haga él, que lo haga otro, y él podría acompañar a esa persona, ser cofacilitador y aprender, ¿no? Inadecuación de una reunión en caso de abuso prolongado. Cuando es una situación, un caso de abuso prolongado de muchas cosas, de muchos años, es imposible que en una sola reunión, que puede durar entre media hora hasta 3 horas y media, la más larga que he manejado fue de 4 horas, con políticos sobre el caso de corrupción en España, se hace una sola reunión. Es lo que hace la diferencia también con la mediación, que puede tener varias sesiones de mediación. En la reunión restaurativa, en inglés Restorative Conference, es una sola. Y entonces cuando por el caso tan complicado de muchas cosas, no va a ser posible, ¿no? De hacer una reunión restaurativa, una sola, no se puede hacer dos. Sin embargo, que sí se puede trabajar restaurativamente con la
persona, pero de forma separada, ¿no? O de forma indirecta. En caso que la situación ya se ha visto a través de una reunión restaurativa, podríamos decir que no, porque ya pasó por un enfoque restaurativo y entonces no le vamos a dar una segunda oportunidad, si no sería permisivo. Yo creo que sí. Sin embargo, hay situaciones que podríamos quizás hacerlo de otra forma, porque imagínense que un ofensor ya pasó a través de una reunión restaurativa, vuelve a delinquir 8 meses después, otro tipo de delito, vuelve en el sistema y queremos está dispuesto a hacer una reunión restaurativa, pero bueno, sabemos que ya participó uno y finalmente no cumplió con lo acordado, ¿no? Pero si la persona afectada desea hacer la reunión restaurativa, tenemos que ser también honestos e informarle que la persona antes había hecho esa reunión, volvió a delinquir, pero sin embargo está dispuesto a participar nuevamente y escuchamos la decisión también de la víctima. Quizá la víctima dice, no me importa que haya ido antes y que no lo ha funcionado, pero yo quiero, porque ella tiene necesidades también como víctima a satisfacer, ¿no? Como hacer preguntas, entender lo que ha pasado, etcétera, ¿no? Eso es importante también, la disposición de las personas en el ciclo. Yo hice reunión restaurativa con 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, hasta 30 personas. Cuando hay mayor de 15 personas, vale la pena de tener un facilitador y cofacilitador que se pone enfrente. Y separamos las dos partes, la parte ofensora y la parte víctima, ¿no? Y si hay, por ejemplo, un ofensor que viene con sus apoyos, tratamos de poner el ofensor uh, entre sus apoyos. La misma cosa con cosa con la víctima, que sea rodeada de sus apoyos, ¿no? Como se ve aquí en el dibujo, ¿no? A veces pueden tener dos ofensores por el mismo hecho, por supuesto, y cada uno viene con sus apoyos, ¿no? Y cuando hay personas de la comunidad que no son apoyos directamente ni a víctima ni a ofensor, pero que están interesados sobre el caso y que pueden aportar durante la reunión, bueno, son los que separan también los dos grupos. Característica de la justicia restaurativa es el encuentro, el encarar a la persona, eso es importante, ¿no? Es asumir su responsabilidad y reparar los daños, ¿no? La participación, cuando hablo de la participación, es darle voz y que su voz sea escuchada. Eso es muy importante. Tanto víctima como ofensor y los apoyos, todo lo que está en la reunión tiene voz y puede compartir lo que piensan, lo que sientes, sus ideas de cómo resolver la situación. Y cuando hablamos de un facilitador, como dice su nombre, facilita el proceso, no se mete, no propone nada, ¿no? Y una de las características de la justicia restaurativa, comparando a la punitiva muchas veces es muy estigmatizante. La justicia restaurativa es lo contrario, reintegrativa, ¿no? No, es decir, rechazamos el acto, pero no rechazamos de la persona, tratamos que la persona reintegra la comunidad. Característica también de la justicia restaurativa, 3 actores, víctima, ofensor y comunidad, ¿no?
distintos países que el enfoque restaurativo, la tasa de reincidencia es mucho más baja. Sin embargo, digo que de ninguna manera el objetivo de la justicia restaurativa es bajar la tasa de reincidencia. No, eso es una consecuencia. No nos olvidemos que el objetivo de una justicia restaurativa se enfoca principalmente a responder a las necesidades y derechos de las personas víctimas. Si usamos el enfoque restaurativo y que no hay necesidad de ir a la corte, vamos a degestionar la justicia penal. Y eso en el ámbito juvenil muy importante. Usar la medida privativa de la libertad como último recurso, mejor seguridad ciudadana, y hay estudios incluso en Perú que han demostrado que el enfoque restaurativo ahorra dinero, ¿no? Y en los tiempos que tenemos es muy importante. Esa diapositiva la hice al final de 2010, cuando ante todo es una filosofía, es una manera de pensar y ver la justicia de otro modo, ¿no? No es algo nuevo,
sino es algo que se ha rescatado incluso de la población indígena, que en aquel tiempo la comunidad se manejaba por el enfoque restaurativo. Cuando había un problema, un conflicto, una violencia dentro de la comunidad, era toda la comunidad que se sentía avergonzada de lo que estaba pasando en su propio entorno. Entonces se reunía y se manifestaba a las personas o las personas responsables de cómo eso podía afectar, bueno, persona directa, pero a todo el grupo, y que había una vergüenza colectiva, pero al mismo tiempo ya se hacía esa diferencia entre rechazamos lo que has hecho, pero no te rechazamos a ti, queremos que sigas parte de nuestra comunidad, pero tiene que hacer algo para reparar los daños. Entonces es algo que hemos recuperado y a partir de los 80 formalizado en el sistema de justicia formal, ¿no? No es solo para delito menor o dirigido a victimarios primerizos, ya le he comentado. No es la panacea para todo, no es que todo restaurativo y no hacemos nada de lo tradicional, no. Incluso se dice muchas veces que hay muchos casos donde la justicia penal tradicional va acompañada de la justicia restaurativa, que los dos pueden ir de forma paralela, ¿no? Pero por supuesto decimos también que cuando la justicia restaurativa es suficiente por sí sola, ¿para qué usar lo penal? Pero hay casos, como le comentaba, hay casos muy serios que se puede trabajar con la justicia penal tradicional, pero acompañada de justicia restaurativa, ¿no? Hacer un encuentro, incluso encuentro dentro del servicio centro penitenciario. No es necesariamente un sustituto del sistema legal ni una alternativa a la privación de la libertad, y no tiene como objetivo mostrar remordimiento, pedir perdón, llegar a la reconciliación. Muchas veces hay personas que piensan que la justicia restaurativa es pedir perdón, mostrar remordimiento, llegar a la reconciliación. No, no es un objetivo, pero sí que el proceso de justicia restaurativa contribuye a que el remordimiento, el perdón y la reconciliación ocurra. Es decir, que el proceso permite que ocurra, que en el otro caso, bien difícil, ¿no? Ya le comenté, la justicia restaurativa no es diseñada para bajar la tasa de reincidencia, es una consecuencia, y que bien que así sea. No es siempre una alternativa a la retribución, ya le he comentado, se puede terminar con una privación de la libertad y 2 años más tarde hacer un encuentro restaurativo dentro del centro penal. Y no es permisiva ni blanda, ya se lo he dicho, ¿no? El éxito de una reunión restaurativa depende en gran medida de la calidad de su fase de preparación. Y eso es verdad, la experiencia lo demuestra. Si preparamos bien una reunión restaurativa, cuando preparo mi reunión restaurativa, voy tranquilamente a la reunión, porque sé casi con certeza cómo la cosa se va a llevar a cabo y cómo van a lograr algunos acuerdos. Pero bueno, eso sería otra formación, y bueno, le voy a mandar a la comisión también algunos material que acompaña este PowerPoint. Espero que le haya gustado. Mando un fuerte abrazo y espero que le vaya bien en lo que queda de esta formación. Muchas gracias.